bendición en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Amén. Entonces, yo no sé si ya podemos entrar a la palabra de Dios. Sí, mi hermano, sí, gloria al Señor, adelante. Ok, vamos al libro de Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, el verso 28, y luego vamos a leer el verso 29 y verso 30. Es una palabra que Dios me ha estado dando este tiempo y que ha estado bendiciendo mi vida, bendiciendo mi corazón, mi ministerio. Y es una gran responsabilidad la que tenemos hoy en día. Más que otra cosa, lo que voy a decir esta mañana es una gran responsabilidad que tenemos nosotros los ministros y que tiene cada creyente en la iglesia. Entonces, quiero que vamos a Éxodo capítulo 28, verso 28, dice la palabra de Dios. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memoria delante de Jehová continuamente. Y el verso 30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Esta mañana voy a tocar un tema que Dios ha venido dándome ya por mucho tiempo, y es volviendo al ministerio del Hijo del Hombre. El subtítulo es Hazme un hombre de oración. Ese es el tema este mediodía. Hazme un hombre de oración. Y quiero comenzar con esta historia. ¿A cuál de estos 2 hombres te pareces? Dice que la noche, cuando el vapor de Princess Ali chocó con el Weinfeld Castle, dice, a causa de una densa tiniebla, 600 excursionistas perecieron de los 900 o más que iban a bordo. 2 barqueros estaban amarrados, dice, amarrando sus barcos. Y al oír el estallido y los gritos, uno de ellos dijo, estoy cansado, me voy a casa, nadie me verá en la niebla. Dice que los 2 tuvieron que comparecer en la investigación del caso. Interrogando al primero si había oído los gritos, contestó que sí. Vuelto a ser interrogado, le preguntaron qué había hecho y él contestó, nada, Señor. Y le dijeron, ¿no estás avergonzado? A lo que contestó, dijo, sí, Señor, la vergüenza nunca me dejará hasta que muera. Interrogando al otro que había hecho, contestó, salté al barco y remé con todas mis fuerzas hacia el barco náufrago. Dice, atesté mi bote de mujeres y niños, y cuando ya era peligroso tomar otra más, me fui remando con un grito, oh Señor, quien tuviera un barco más grande, oh Señor, quien tuviera un barco más grande. Este era un asunto de vida o muerte. Por eso la pregunta era, ¿a qué hombre de estos 2 te pareces? Pero esto era un asunto de vida o de muerte. La Biblia dice en Éxodo capítulo 25, verso 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Quiero decirle, querido hermano, usted que me está escuchando, este era un momento, un asunto de vida o muerte. El propiciatorio se formó como una tapa para cubrir el arca del testimonio. Era la cosa más suprema en el tabernáculo. Esto era más que una tapa para el arca. En el hebreo esto es llamado el caporet, que significa el trono de gracia. Otros lo han llamado el asiento de la misericordia. Esta cubierta, querido hermano, significaba el retiro de los pecados por medio del sacrificio expiatorio. Era el lugar donde la misericordia y la verdad se encontraban.
El propiciatorio era el clímax de todo el tabernáculo. Era lo más elevado del tabernáculo. Solo se entraba una sola vez por año. No tenía nada de sentimental este lugar. Este lugar era un lugar de sufrimiento. Ese era el futuro de vida de un pueblo. Este es un lugar de carga. Este es un lugar de angustia. Es un lugar donde se puede determinar la salvación para un individuo. Esta cámara era el punto de interés de todo el tabernáculo. Era la cámara de la presencia de Dios. El pueblo de Israel, hermano, el pueblo de Israel solamente podía entrar hasta el atrio exterior. Pero el sumo sacerdote iba hasta el lugar santísimo. Y digo que era un lugar de angustia porque si la ofrenda no era aceptada, las campanas que estaban en las vestiduras del sumo sacerdote dejaban de sonar. Entonces, si el sacrificio no era acepto adentro, entonces las campanas dejaban de sonar y desde afuera tenían que comenzar a jalar el cadáver que había quedado allá adentro en el lugar santísimo, porque Dios no había aceptado la ofrenda como expiación. Entonces, hermano, estaba diciendo que este era un lugar de angustia, este era un lugar de vida o un lugar de muerte. Esto representa la más alta y profunda comunión del alma con Dios. Nótese que el sumo sacerdote entraba, visitaba cada año el lugar santísimo, el día de expiación, para hacer reconciliación, para hacer posible la comunión con Dios. Él era el sumo pontífice, que en el latín es uno que construye puentes, uno que restablece relaciones, uno que se interesa por una relación con Dios, uno que reconoce el valor de un alma y de un pueblo. El sumo sacerdote era un hombre que sirvió como propicio. Él sirvió para aplacar la ira. Él ofreció algo para alcanzar misericordia. Este hombre era un hombre de carga. Este era un hombre cargador. Él era un cargador, uno que sabía llevar las necesidades, uno que daba la vida por alguien o por un pueblo. El sumo sacerdote en sus vestiduras, como estaba diciendo ahora, llevaba unas campanillas, y cuando dejaban de sonar las campanillas, entonces tenían que jalar al sacerdote, porque el sacerdote en su propósito de dar la vida por las personas, por lo que ya llevaba en sus hombros, entonces caía muerto. Quiero que usted note algo. Quiero que usted note algo en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 28, verso 28 dice: y juntarás el pectoral por sus anillos, a los 2 anillos del efod un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario con memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Quiero que usted note algo esta mañana. He tratado de hacer esto de esta manera para que usted pueda entender. Eran 2 piedras que estaban sobre los hombros de la vida del sumo sacerdote, de manera que esto iba amarrado sobre su pecho. Entonces el sumo sacerdote comenzaba a entrar hasta el lugar santísimo. No era algo fácil llevar todos los nombres del pueblo sobre sus hombros. No era algo fácil para la vida del sumo sacerdote cuando tenía que ministrar dentro del lugar santísimo. Él tenía que entrar, aleluya, con carga. Él tenía que entrar con visión. Pero la palabra de Dios dice en Éxodo 23:15, dice: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces el sumo sacerdote colocaba estas 2 piedras memoriales
y colocaba los 6 nombres en cada hombro y él comenzaba a entrar al lugar santísimo. Tengo que entrar a orar. Tengo que llevarlo sobre mis hombros. Tengo que llevarlo sobre mi pecho. Dios está esperando por el sacrificio, amén, de los pecados del pueblo. Dios está esperando que yo entre y ofrezca ofrenda. No me puedo presentar con las manos vacías delante de Dios. Mire, hermano, usted que me está escuchando, el sumo sacerdote era un cargador. El sumo sacerdote era uno que tenía tanta pasión por ir ante la presencia de Dios, llorar, interceder. Él tenía que ir a la fuente de bronce y comenzar a lavar su vida y mirarse en el espejo que había ahí, comenzar a orar a Dios que lo hiciera más justo, comenzar a orar a Dios que lo hiciera más fiel. Antes de entrar al lugar santo, él tenía que pasar por la fuente de bronce. Era un proceso, hermano, extremadamente profundo. Amén. Y dice que luego entraba al candelero y en el candelero comenzaba a prender las lámparas del candelero para poder ver dónde estaba la mesa de los panes, dónde estaba el altar del incienso, para poder ministrar, para poder prepararse, para presentarse en el lugar santísimo. Y dice la palabra de Dios que luego él llegaba, aleluya, donde está el velo y comenzaba a presentar, aleluya, comenzaba a presentar los nombres del pueblo de Israel, porque era allí donde Dios se iba a declarar en medio de los querubines. Dios iba a declarar la palabra en medio de los querubines. Dios podía mirar desde el santuario, Dios podía mirar desde el propiciatorio un hombre que entraba con una carga sobre sus hombros. Yo me imagino Dios diciendo, allá viene mi hijo, viene con mucha carga, viene con los nombres sobre sus hombros. Había un deleite en Dios, saber que había un hombre en la tierra que estaba dispuesto a morir, amén, por causa del pueblo y de la humanidad. Dios se deleitaba en ver a un hombre que estaba dispuesto a cargar los pecados del pueblo. El sumo sacerdote no era cualquier persona, amén, aleluya. Tal vez alguien podía tener más popularidad que el sumo sacerdote, amén, pero el sumo sacerdote era un hombre que sabía cargar las personas allá en la presencia de nuestro Dios. Aarón era un hombre, o el sumo sacerdote era un hombre, aleluya, que llevaba a las personas en los hombros de su oración. Y quiero que note algo aquí, porque el tema central de este mensaje es volviendo al ministerio del Hijo del Hombre. Quiero que usted note aquí, no encontramos el término explícito en el tabernáculo Hijo de Hombre, pero quiero decirle, si encontramos en acción el ministerio del Hijo del Hombre, si nos lleva a ver la carga del ministerio del Hijo del Hombre en el tabernáculo, si nos lleva a ver la pasión del ministerio del Hijo del Hombre, porque es en esta misma función, amén, que después de 2000 años o 4000 años tal vez que pasaron, aleluya, dice que el Señor Jesucristo uno lo puede encontrar en el Getsemaní. Dice la Biblia que los que estuvieron cerca de él vieron que él se había apartado y estaba en el Getsemaní. Dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre que caían sobre las mejillas de su rostro. ¿Sabe por qué? Porque esa misma función que tenía el mismo sacerdote era la misma función que tenía el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Él era el sumo sacerdote por excelencia, él era el sumo cargador por excelencia. Él está en ese momento en el que tuvo el sumo sacerdote allá en el tabernáculo, hermano, cuando el cordero era metido en el enrejado allá en el tabernáculo, no tenía escapatoria. Y yo puedo ver a un cordero en el monte del Getsemaní diciendo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, pasa de mí esta copa. Vemos un cordero encerrado, vemos un cordero con ni una posibilidad de salida, vemos a un cordero que no tiene escapatoria, su fin está en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué es lo que estamos mirando aquí? Estamos mirando la carga, amén, del sumo sacerdote. Estamos mirando la carga de uno que está dispuesto a morir por los pecados del
pueblo. Vemos a uno que cuando estaba orando en el desierto, vemos a uno que subía al monte de los olivos y oraba, vemos a uno que estaba en el Getsemaní y oraba. Él fue comprimido, él fue afligido por la oración. Jesús era un hombre de oración, esa era su función, amén, como el ministerio del Hijo del Hombre, esa era su función, orar y orar y orar y dar su vida por la humanidad. Ese era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y es lo que estoy tratando de decirle, iglesia, nosotros necesitamos volver al ministerio del Hijo del Hombre. Necesitamos volver a decirle al Señor, haznos hombres de oración. Necesitamos volver a decir al Señor, Señor, yo quiero aprender a ser un cargador. Yo quiero tener esa carga. Yo quiero tener esa pasión por orar en estos tiempos. La Biblia dice en Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está, amén, rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Esta era la carga del sumo sacerdote, llevar sobre sus hombros las piedras memoriales delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero escuche lo que voy a decir del verso 7. Amén. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice la palabra de Dios que en los días de su ministerio aquí en la tierra, él tenía lágrimas, él tenía clamor, él tenía ruego en los días de su carne. Y es allí donde necesitamos volver al ministerio del Hijo del Hombre, a esta pasión por orar, a esta pasión por ir, aleluya, con todos los nombres de nuestras familias, con todos los nombres de nuestros vecinos. Necesitamos ir al lugar santísimo, aleluya, con una carga de oración, con una pasión por orar, aleluya, interceder por un pueblo que está extraviado, por un pueblo que no quiere entender lo que está sucediendo, por un pueblo que no quiere entender que la venida del Señor está cerca. Hay gente que está bien complacida, hay gente que está bien cómoda, pero Dios ha levantado sumos sacerdotes en este tiempo que sepan llevar las piedras memoriales delante de su presencia. Dios está buscando intercesores en este tiempo, más que ser buenos predicadores, más que tener un buen mensaje. Dios está buscando a alguien que pueda cargar las piedras y llevarlas delante de su presencia. La palabra de Dios dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios dice en Salmos 14:2, y Jehová miró desde los cielos, dice, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no halló a ninguno. Amén. Dios está buscando a alguien entendido en estos tiempos que pueda buscar su presencia. La Biblia dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Ezequiel 22, verso 29 dice la palabra de Dios, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y dice la palabra de Dios
Dios y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese. Y concluye diciendo, y no lo hallé. Dios buscó en aquel tiempo un hombre que se parara en la brecha a favor de la tierra y no lo oyó. Hermanos, el tiempo de pararnos en la brecha y decirle, Señor, yo soy ese hombre que tú estás buscando. Yo estoy dispuesto a cargar esas piedras memoriales sobre mis hombros. Hazme un hombre de oración, Dios, en estos tiempos de crisis. ¿Sabe? La Biblia tiene unos relatos tan poderosos de gente, amén, que pudo, aleluya, detener el juicio. Primera de Samuel 25:2 dice que y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Abigail, hermano, quiero que note algo aquí. Abigail era una mujer entendida. Abigail era una mujer de hermoso aspecto, pero su marido, su esposo, era un hombre duro, de corazón perverso. Sus obras eran malas. Amén. Y esto es lo que yo quiero representar aquí, porque Abigail puede ser un tipo de la iglesia entendida y de hermoso aspecto en estos tiempos. Sabemos que hay gente que tiene un corazón perverso. Sabemos que hay gente que tiene un corazón inmoral, pero David, el rey, es un prototipo del Señor Jesucristo. Y sabe qué es lo más impactante de esta historia, que cuando este hombre manda hablar mal a David, que no quiere ayudarle en esa operación que David tiene, entonces David resolvió traer juicio sobre la casa de Nabal. Pero dice que Abigail, mujer entendida y de hermoso aspecto, amén, digo, yo necesito preparar mis enseres, yo necesito preparar comida, y dice que montó todo eso sobre su asno y dijo, vamos al encuentro del rey. Y el verso 23 del capítulo 25 de Primera de Samuel dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego, amén, que no permitas permita que tu sierva hable a tu oído y escucha las palabras de tu tierra, de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que viniesen. ¿Sabe que necesitamos en este tiempo? Una iglesia que sepa hablar a los oídos del rey. Necesitamos que una iglesia sepa hablar a los oídos de Dios y comience a interceder por aquellos que tienen su corazón tan duro en estos tiempos, por aquellos que no quieren hacer caso de la venida del Señor. Tiene que levantarse una iglesia como Abigail, entendida y de hermoso aspecto, que intervenga en esta situación. Quiero buscar la oración como se busca el oro. Alguien tiene que orar de esa manera. Quiero buscar la oración como se busca el oro. Quiero romper las peñas que tenga que romper para hallar las profundidades de la oración. Usted puede ser un desecho por los hombres. Nadie puede conocerte, mi querido hermano. No, nadie sabe de ti. Tal vez no tienes popularidad, no tienes fama. Tal vez pocas personas te conocen. Eres desecho de los hombres. Pero quiero decirte, si tú te conviertes en un hombre y una mujer de oración, y un joven de oración, entonces el cielo se va a abrir para tu vida. El cielo se va a cerrar también a tu palabra y a la autoridad que haya en tu oración. Aleluya, usted es hecho de los hombres que nadie lo tiene en cuenta. Sabe, es este tiempo donde las personas que por mucho tiempo han estado escondidas, orando y orando y orando y
cargando las piedras, mientras muchos se paran y reciben tal vez los halagos, van a levantarse esos desechos que han estado escondidos entre las peñas, orando que el Señor derrame un avivamiento, que el Señor conceda arrepentimiento. Dios va a levantar y Dios va a sacar del anonimato a esas personas que se han mantenido por mucho tiempo allá orando, intercediendo por la causa del Señor Jesucristo. Emmett Boone dijo: si las oraciones breves en público son el resultado de largas oraciones en secreto. Mi abuelo un día me dijo: entre más ores, más te vas a enamorar de la oración. Mi abuela siempre me enseñó a orar. Ella siempre me llevaba a las vigilias. Ella siempre a veces hasta me obligaba a ayunar. Tienes que ayunar, y yo tenía que ir. No lo entendía, pero ahora yo entiendo el valor de la enseñanza de mi abuela. Y es por eso que yo vengo a enseñar esto a jóvenes, adultos y adolescentes. Y el que todo esté escuchando este mensaje, hay un gran valor en cargar las piedras que otros no quieren cargar. Elías oró y el fuego cayó. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías es resumido en dos palabras: Elías oró. Era un desecho en aquel tiempo. Nadie tenía en cuenta a Elías, aleluya. Elías estuvo ante el Señor, amén. Elías, aleluya, oró. El fuego cayó del cielo. Él oró y el cielo se cerró. Él oró y el cielo dio su lluvia. Amén. Josué oró y dijo: sol detente en Gabaón, y el sol se detuvo. Habacuc dijo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pablo dijo que había que orar con ruego y súplica. Santiago era conocido como rodillas de camello. Y le voy a decir algo bien poderoso. Tal vez al ciego Bartimeo nadie lo conocía. Era un desecho por los hombres. Era un hombre que era desechado por la humanidad. Pero cuando él escuchó que Jesús pasaba por ahí, entonces él oró: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa oración pasó por encima de la multitud y detuvo a aquel que creó el sol. Desecho de los hombres. Nadie podía confiar en la vida de Bartimeo, pero la oración de Bartimeo detuvo al Señor Jesucristo. Tu oración va a detener al Señor Jesucristo. La oración no se obtiene tal vez en el púlpito, amén, tirando descargas intelectuales, no, sino que en el retiro de oración es donde nosotros vamos a encontrar una verdadera función. Sabe que los que se hicieron fuertes en batalla, sabe que los que taparon bocas de leones, y sabe que los que apagaron fuegos impetuosos y pusieron ejércitos en huida. Tal vez muchos pueden decir: yo quiero tener esa clase de fe, pero le voy a decir por qué era sostenida esa fe. Esa fe era sostenida porque ellos eran hombres de oración. Aleluya. Los talentos han sido una gran piedra de tropiezo para la humanidad. Amén. Y las capacidades han sido lo que han obstaculizado, amén, el avance para tener una vida de oración, porque hemos pensado por mucho tiempo que nuestros talentos son los que van a marcar la diferencia, pero no, amén. Se necesitan hombres que puedan cargar las piedras. Se necesitan hombres que puedan llevar los nombres de los hombros, aleluya, hasta la presencia de Dios. Se necesita gente que pueda cargar en sus hombros con oración las almas perdidas que están todavía en este globo terráqueo. Se necesita gente de oración. Se necesitan jóvenes de oración. Se necesita gente con carga, iglesia. Se necesita gente con carga. Ahí donde usted está, amén, yo no sé si usted le puede decir al Señor que lo haga un hombre de carga, que lo haga un hombre de oración, que usted quiere volver al ministerio del Hijo del Hombre, que usted quiere saber cargar esas piedras que cargaron estos grandes hombres que tuvieron gran avivamiento en esta ciudad de Cali, grandes hombres que tuvieron ese avivamiento en la calle Azusa. Amén, fueron gente de oración, y es lo que Dios está esperando, que se levante una generación que sepa cargar las piedras sobre sus hombros. Quiero orar en este momento. Quiero orar por usted, hermano. Dígale al Señor allí donde está: Señor, quiero orar con angustia. Quiero orar con ruego. Quiero orar con súplica.
quiero orar con intersección, quiero realmente saber qué es orar. Tal vez yo todavía no he cavado las profundidades, pero voy camino a eso. Estoy en camino de cavar las profundidades, es lo que más tiene valor en este tiempo. A mí no tiene valor cuántos me gustan me pueden dar, no, eso no tiene valor. Lo que tiene valor es que a Dios le gusta, si Dios puede aceptar mi ofrenda, si Dios puede usarme en un tiempo como este, a base de oración. Los hombres de carga que cargan las piedras siempre van a estar en el anonimato, pero son los que van a remover las cosas que están ahí con sedimento. Son los que van a remover el sedimento de una juventud como Moab, porque el Señor maldijo a Moab, porque Moab en los días de su juventud se estuvo reposado, se estuvo quieto, su sedimento estaba ahí en lo profundo, y el Señor dijo: por cuanto tú no te has trasvasado de vasija en vasija, van a venir trasvasadores sobre tu vida, y eso es lo que no podemos permitir, iglesia. Vamos a remover el sedimento de nuestra oración, vamos a remover la esencia de nuestra oración y vamos a trasvasarnos de vasija en vasija. Soberano Dios del cielo, yo te pido, Dios, que bendigas, Señor, este programa de Guardianes del Aceite, que bendigas la iglesia que pastoreo, que bendigas cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Bendiga poderosamente. Dios mío, levanta hombres de carga que sepan llevar, Dios mío, las piedras. Gente que sepa interceder, gente que sepa para qué es arrodillarse, Dios mío, y clamar y clamar. Por eso más de 20,000 personas que han muerto allá en Estados Unidos, personas que sienten angustia por los miles que han muerto en España, en Francia, Señor, por los miles que han muerto, Señor. Gente, Dios mío, que haga que el infierno tape su boca, Señor, y venga un gran avivamiento de gente llena con el Espíritu Santo, Rey amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan un día lleno de victoria. Dígale al Señor que lo haga un hombre de oración. Gracias, pastor. Gloria al Señor. Preciosísima enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Muy acorde con el día de oración. Amén. No nos habíamos puesto de acuerdo con el pastor, pero hoy estamos dedicando este día para orar, interceder por todos los ministros, por todos los pastores. Y esta hermosa enseñanza debe quedar grabada, muy grabada en nuestro corazón. Gloria al Señor. Compártala. Dios está buscando un hombre que se ponga en la brecha, una mujer que se ponga en la brecha, un anciano, un niño. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Hay vacante, hermano. Hay vacante. Hay mucho, mucho por hacer. Mucho por qué interceder. Gloria al Señor. No se quede con las ganas. No se quede con que vamos a ver cuándo lo voy a hacer. Este es el momento en el cual usted puede decirle: Señor, hazme un hombre de oración. Espíritu de oración reposa en mi vida. Que la oración sea parte de mi diario vivir, sea un estilo de vida, gloria al Señor Jesucristo, amén, donde cada día sentamos que es poco lo que hemos buscado, que debemos buscar mucho más. Este sentir debe estar en nuestros corazones aquí. Así que, guardianes, le animo, gloria al Señor. Esta ha sido una de las visiones nuestras, amén, gloria a Dios, poder llegar a muchos, 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 muchos lugares y despertar a valientes que han estado adormecidos. Mientras el pastor predicaba, recordaba este pensamiento: el ministerio olvidado. La oración, hermanos, hasta hace poco atrás ha sido un ministerio olvidado. Amén, ya se oraba muy poco. Ya los servicios de oración eran los servicios más vacíos de la iglesia. Poca gente, hermano, la gente estaba tan preocupada en el corredera, en los afanes de esta vida, en la ansiedad de esta vida, que a veces siento en mi espíritu: por algo el Señor nos está permitiendo esto está obrando para bien, gloria al Señor Jesús, porque necesitamos detenernos, amén, en nuestro correr diario y recordar, gloria al Señor, que los verdaderos y grandes avivamientos han venido de las rodillas de hombres y mujeres humillados bajo la preciosa mano del Señor Jesucristo. Así que volvamos, amén, volvamos al cuarto secreto de la oración, volvamos a las madrugadas de oración, volvamos, gloria al Señor. Oh, esto ha sido mi clamor, aleluya, este mensaje. Afirma lo tanto que ha sentido mi corazón todo este tiempo, que en cada hogar se levante un intercesor, que en cada familia haya un altar encendido para Dios, que cada casa
mantenga, gloria al Señor, ese incienso en la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche, que esté subiendo a la presencia del Señor. Y esas son nuestras oraciones. Amén. Así que gracias, Pastor Carlos Rodríguez. Dios le bendiga. Amén. Bendiga su ministerio, bendiga su casa, bendiga su familia. Bendiga el Señor en este día a todos los que hemos estado conectados hasta este momento. Les invitamos, amén. Tendremos programación siempre, todos los días a este horario, 11 de la mañana, hora de Edmonton, Canadá, 12 del día, hora de Colombia, 1 hora de Venezuela, y así sucesivamente, para que usted se conecte y escuche directamente palabra del Señor para estos días. Amén, que lo necesitamos. Hoy, hermanos, continuamos con nuestro segundo día de ayuno, invitándoles pues para mañana tendremos desde muy temprano clamor, hijas de Jerusalén, muy temprano aquí, 5 de la mañana, gloria al Señor Jesucristo, aleluya, y así sucesivamente a las 11, nuestro servicio del tercer día de ayuno, y también en las noches vamos a estar realizando servicios. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, pasen un feliz día, gloria al Señor, y